Hola, mi amigo, muy buenas. Vamos a una ola más. En esta ola vamos a responder una de las preguntas que nos hacen nuestros pacientes. ¿Cuántas piezas debo hacer? ¿No? Entonces, muchas veces el paciente viene con esta duda. Bueno, yo quiero mejorar estéticamente, pero no sé cuántas piezas debo tocar, no sé cuántas piezas debo hacer. Vamos a ver cómo respondemos esta pregunta. Me gusta este caso porque es algo similar al anterior que hemos visto, es decir, son 4 piezas también que vamos a estar trabajando, pero vamos a ver de dónde sale la decisión para estas 4 piezas. En este caso, diferente del caso pasado que hemos usado disilicato de litio, en este caso vamos a seleccionar otro material, vamos a ver el por qué, vamos a ver cuáles son las condiciones de este material y cuáles son los detalles o las cosas que nos llevan a decidir por este material y qué es lo que pasa cuando decidimos un material como el que vamos a utilizar en este caso, que es carillas feldespáticas hechas sobre refractario, ¿no? Entonces el muñoncito de nuestro técnico se duplica y se hace en un material que es revestimiento, un revestimiento refractario, y sobre esto, casi como construyendo un castillito de arena, poniendo a la cerámica, ¿no? Que se monta con el polvo y el líquido, entonces se va montando como esta arenita sobre este refractario que luego se lleva a un horno y este horno hace con que esto se transforme en la cerámica que llevamos a boca, ¿no? Que vemos en boca luego y que usemos para cementar. Entonces, esto ya es un proceso más artesanal. Vamos a explicar también cómo hacemos para que este proceso artesanal pueda también ser realizado dentro de un flujo digital, es decir, donde nosotros hemos tomado un escaneado de las preparaciones, el técnico recibe esto virtualmente y luego entra en un flujo analógico, ¿no? Entonces quiero que tú entiendas esta parte también. Hoy por hoy yo creo que ya hay otros materiales y otras maneras de subsanar un poco esta técnica, es decir, buscar casi la misma calidad de terminación que es este arte manual que puede tener nuestro técnico, pero con materiales fresados también. Pero esto vamos a ver en otros casos y hoy toca carillas feldespáticas dentro de un flujo digital, pero con terminación manual hechas sobre un muñoncito de refractario, es decir, la técnica de toda la vida, ¿vale? De las carillas feldespáticas de toda la vida, que pueden ser hechas así, a mano sobre el refractario, o también hay técnicos que usan un folio de platino donde adaptan sobre la preparación y sobre el modelo, construyen la carilla y luego remueven este foliocito de platino y lo llevan al horno. Estas serían las dos técnicas de terminación más manual que hay, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos para fluir dentro de esto desde el flujo digital. Espero que te guste, es un caso que me gusta bastante, es un caso hecho en un paciente amigo, primero amigo y después paciente, entonces me gusta mucho este desafío. Vamos allá y vamos a ver. ¿Vale? Entonces, esta es la pregunta que vamos a estar contestando hoy. ¿Cuántas piezas tengo que hacerme? Y hemos elegido el caso clínico de Jordi, un amigo que viene a la clínica con un diastema en la zona central, unos laterales pequeñitos y con una historia de que quiere mejorar estéticamente, se fía de nosotros para lo que hablemos y digamos y que este paciente no tiene problema de que nosotros propongamos más piezas o menos piezas. Entonces vamos a ver cómo llevamos el caso desde las preguntas iniciales hasta nuestras decisiones de material. Lo que vemos clínicamente cuando empezamos a documentar y a fotografiar a Jordi es que lo que más le molesta pues, es el frente anterior, la forma de los laterales pequeñinas y lo que es el espacio entre los centrales. No obstante, no nos podemos olvidar que antes de atenerse a los detalles estéticos e ir directo ahí, tenemos que pasar por un formulario médico y dental. Entonces, esto vamos a ir sentando para que tú sí estés siente de en todos los pacientes pasar por ahí, ¿no? Entonces, un histórico médico, un histórico dental, donde lo que debemos conocer es principalmente si tenemos cualquier contraindicación médica o si el paciente esté
inviabilizado de que se haga el tratamiento que queremos proponer, ¿no? Realmente lo que son las carillas, la mayor contraindicación yo creo que sería quizá un paciente no controlado o con alguna enfermedad no controlada que le permita estar en el sillón o anestesiarse o alguna cosa así, ¿no? Algún proceso médico que esté no controlado, ¿no? Y principalmente enfermedades de las encías que nosotros previamente debemos controlar y estabilizar antes de hacer, ¿no? Obvio que todo esto, como todos los pacientes, pasaremos por ese histórico, ¿vale? Antes de decidir qué tratamiento vamos a hacer. Un examen radiográfico, aquí sí damos preferencia por tener no solo una panorámica, pero también tener una radiografía 3D de nuestro paciente. Yo creo que siempre viene bien para poder ver un poquito cómo están estos márgenes de hueso, cómo está la parte interna de lo que vemos clínicamente. De ayuda muy grande también es hacer periapicales de nuestros muñones, principalmente de donde vayamos a trabajar, para no tener sorpresa de trabajar sobre una pieza que parece que esté bien, pero luego no está. Y puede pasar que si tú trabajas sobre una pieza que no está bien, ¿vale? A principio ya no está bien, pero no has identificado esto, pues puede ser que el paciente hasta piense que el problema ha aparecido por cuenta de lo que es el tratamiento que se ha hecho, ¿no? Entonces, historia médica dental, radiografía y el examen clínico. En el examen clínico yo creo que la importancia es ver la odontología conservadora, es decir, si presencia de caries o otras necesidades básicas que pueda tener el paciente. Y aquí un detalle muy importante que es la situación periodontal. No solo la situación periodontal, pero como el biotipo de encías de mi paciente. No va a ser lo mismo tratar a un paciente con un biotipo fino, es decir, una encía delicada que responde a cualquier maltrato de manera más agresiva, o un paciente con el biotipo grueso, ¿no? Para esto, pues nosotros podemos atendernos a lo que es el examen visual de coloración, de aspecto de cuánta encía queratinizada tiene este paciente, y también yo creo que aquí es importante que nosotros atendemos un poco a nuestra experiencia que hemos tenido con otros casos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que a veces tú piensas, este caso tiene el periodonto de este tipo o del otro tipo, pero de lo que se trata es que tú veas cuánto delicado puede ser para tomar decisiones de meter una carilla dentro del surco o no meterla, utilizar un hilo para separar más fino o más grueso. Todo eso son decisiones que vas a tomar a partir de este examen clínico que se haga. Y esto se hace en todos los casos, ¿vale? Entonces, en todos los casos vamos presentando cosas para que vayas ganando herramientas sin agobiarte, ¿no? Si nosotros usamos todas las herramientas que vas a tener que tener o las cosas que tendrás que cuidar, pues a veces te puedes agobiar, ¿no? Pero esto es una cosa que es súper importante para todos los casos. Formulario completo, examen radiográfico, examen clínico. A partir de ahí ya haríamos nuestros dos vídeos que hemos estado viendo hasta ahora, que es el vídeo entrevista donde nortearemos nuestro tratamiento, preguntaremos qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué idea tiene de color, qué idea tiene de forma, qué experiencia tiene con otros tratamientos que se puedan haber realizado, qué tiempos piensa él del tratamiento que se va a realizar, cuánto susceptible está a hacer una cosa u otra cosa. Vamos a pedir pistas de lo que él quiere, de lo que él desee, para que nosotros sepamos y comprendamos de si lo que nosotros pensamos hacer va de encuentro a lo que él quiere. Y el segundo vídeo, que era el que hacemos de 50 a 60, el paciente contando, para que nosotros podamos reproducir el mismo vídeo, siempre usaremos este, ¿no? Al final del 60, una bromita para que el paciente sonría, y entonces tenemos la dinámica facial y el viaje desde el reposo hasta máxima sonrisa. En la valoración intraoral con nuestras fotos ya, ¿vale? Además del examen clínico, vemos que este paciente, pues lo que sí tiene una mordida profunda bastante grande, pues tiene algún colapso ahí atrás de sobrecarga, ¿no? Si vemos ahí, por ejemplo, en la zona del 15, vemos ahí una zona de abrasión, es decir, que esta zona se está ahí deteriorando por posiblemente
o apretamento o bruxismo, en este caso quizá más por apretamento, ¿no? Y algún contacto prematuro que pueda tener, porque no vemos desgastes en cúspides o excursivos, ¿no? Normalmente un paciente de apretamento también presenta lo que es la zona de la mejilla interna con pequeñas marcaciones, una línea blanca en esta zona que es lo que denota que posiblemente por la noche esté apretando. ¿Vale? Lo que sí es importante en un paciente así es que valoremos y expliquemos el riesgo. Una mordida profunda anterior, una situación de apretamiento, entonces estas cosas que el paciente tiene que entender para aceptar el riesgo y saber cuál es el coste de cada decisión, ¿no? Importante aquí siempre, pues, valorar como primera opción una ortodoncia. Ni siempre los pacientes van a estar abiertos a la ortodoncia, como fue el caso anterior, en nuestro caso que hicimos las 4 caries con ortodoncia previa. Aquí en este caso la decisión fue no hacer ortodoncia por cuestiones del tiempo. El paciente necesitaba un cambio y quería un cambio más rápido, entonces aquí haremos este cambio, pero obligaremos y pactaremos el uso de una férula oclusal nocturna para protección. La férula oclusal nocturna siempre entra, ¿vale? Siempre entra, pero en este caso más importante de que el paciente vea esa foto y entienda, mira, tus piezas se están deteriorando por cuenta de eso. Entonces, si nosotros no usamos una férula, pues las carillas que pongamos van a sufrir o puedes tener problemas que te lleven a un mayor mantenimiento, como puede ser un astillamiento o una fractura o algún problema de este tipo, ¿no? Entonces es importante hablar esto en primer momento, ¿vale? Y aquí en estos vídeos ya vamos viendo el viaje de nuestro reposo a sonrisa y nos empezamos a preguntar. Este primer punto que queremos ver, que es el borde incisal de los dientes superiores, de este 11 y de este 21, nos preguntamos, ¿podemos alargar estos centrales? Entonces aquí vemos que quizá en reposo tenga una exposición más bien justa, ¿no? No llega a ser estos 2-3 milímetros que nos gusta ver, pero el paciente cuando sonríe enseña todo, todo, todo. Es decir, tiene un labio largo y una dinámica de sonrisa bastante amplia, es decir, una dinámica muscular pues bastante potente. Entonces, quizá en este caso, si no vamos a hacer nada en labio, que podría ser una opción también, hacer un acortamiento, ¿no? Del labio, si no vamos a hacer nada en labio, pues aquí yo creo que idealmente sería pensar en no alargar estos centrales y principalmente también por cuenta de la mordida profunda, ya que hemos decidido no hacer ortodoncia. Si nosotros alargamos estos centrales, vamos a aumentar todavía más esta sobremordida, ¿no? ¿Y cómo vamos a decidir esto? Viendo estas fotos desde reposo hasta sonrisa y podemos llevarlas al ordenador, ¿mal? Para poder hacer mediciones si queremos. ¿Cómo hacemos para conseguir medir una fotografía? Pues para medir una fotografía tenemos que conocer algún valor métrico de esta imagen. Entonces esto normalmente se hace midiendo el ancho de un central, por ejemplo. Si el ancho de un central son 8 milímetros, nosotros con el dibujito de la regla vamos a cortar o alargar nuestra reglita hasta que cumpla esta medición. Si de largo este incisivo, ¿no? Es decir, de altura este incisivo tiene 10 milímetros, por ejemplo, que era el caso de este paciente, ponemos nuestra reglita y hacemos la medición de 10 milímetros. Para que entiendas un poco cómo es, vamos a hacer aquí y así ya vas a entender un poquito qué es lo que pretendemos, ¿no? Entonces tenemos nuestra regla, ¿vale? Que la hemos sacado de nuestra presentación del primer módulo, ¿vale? O si no la tenemos, podemos ir a Google y buscar una regla cualquiera, que eso es una imagen de una regla, ¿no? Entonces la ponemos, ¿vale? Y si el valor que yo conozco es del central de 10 milímetros, yo pongo la regla y la corto o la agrando, la hago más grande o más corta, hasta llegar a los 10 milímetros, que es la medición que yo he tomado en boca, con un calibre, con un pie de rey. Entonces, como yo conozco una de las medidas de esta fotografía, ahora
puedo pinchar en esta fotografía y puedo duplicar. Entonces, con el clic izquierdo del ratón, pincho, ¿mal? Se me abre y despliega el menú y pongo duplicar, ¿mal? Y duplico esta regla y voy haciendo mediciones, salvando la cosa de que esto es una foto 2D de un objeto 3D. Entonces, todo lo que yo mida en zona anterior va a ser más preciso que medir en zonas posteriores como esto, por ejemplo. Pero te ayuda mucho, es una manera muy fácil de medir. Otra manera sería medir sobre el STL, es decir, el archivo digital que hemos tomado de nuestro paciente, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, yo duplico la reglita y voy llevando a donde quiera para que yo pueda tomar mis mediciones y mis decisiones. Cuando nosotros empezamos a medir a este paciente, vemos que aquí, es decir, tenemos una condición de un labio bastante largo, ¿vale? Dentro de lo que es la normalidad del largo del labio, normalmente estamos hablando de 20-22 milímetros, aquí tenemos un labio de 26 milímetros y en reposo, lo que es la exposición de estos centrales, lo normal suele ser entre 2 a 4 y al paciente tenemos prácticamente cero. Se ve una esquinita, ¿no? De un 21, pero bueno, prácticamente cero de exposición. Y la movilidad del labio, que suele ser entre 6 y 10, aquí tenemos 10 milímetros de movilidad del labio. La variación de reposo a la máxima me sube el labio 10 milímetros, ¿no? El largo del incisivo suele ser 10-11, pues aquí lo tenemos más o menos normal. Pensar y entender que estas mediciones son la base para que tú empieces a pensar, pero no son obligatorias que lleves a cabo en todos los pacientes, principalmente porque no todos los pacientes tienen la misma condición de fase, ¿no? Es decir, algunos tienen la cabeza más corta, otros tienen más ancha, entonces es un poco, son mediciones básicas para que tú ahí tengas una reflexión inicial, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber? Pues si hacemos una cosa u otra, pues trazando nuestras lineacitas en Keynote, trazando nuestras curvas y empezando dentro del software que elijamos a trazar estas líneas y componer estas piezas para poder ver en un diseño en 2D qué es lo que nos gusta más y menos. Si nosotros hacemos esto en un 2D, nosotros y enseñamos al paciente, ya es un filtro inicial antes de que nosotros hagamos el mockup, ¿vale? Si nosotros hacemos este filtro inicial, es bastante posible y probable de que terminemos el caso haciendo un mockup solo. En este caso, por ejemplo, tenemos muchas opciones de tratamiento. Podemos hacer solo 4 piezas, podemos hacer de 5 a 5, podemos hacer unas piezas más claras, unas piezas con el mismo color. Entonces tenemos varias opciones. Si nosotros afinamos en un DSD 2D, es mucho más rápido luego. Entonces aquí estamos viendo la herramienta del SmileCloud, donde nosotros ajustamos este tejido rojo y ajustamos un poquito la zona de espejo y de brillo de esta simulación, intentando llevar esto a una condición que sea realmente algo que yo pueda realizar luego. Entonces ahí va mi comunicación con el paciente, es decir, proponer cosas que yo luego pueda hacer y realizar. Vamos a ajustar el tejido rojo y luego ajustar las piezas. Acordaros que esto, lo que estamos haciendo aquí, se llama ajustar el frame de la sonrisa, el encuadre de la sonrisa. Y una vez que empecemos a hacer esto, ya nos vamos a preguntar, ¿cuántas piezas tengo yo que hacer? Y esta es una pregunta del paciente. Cuando el paciente nos pregunte cuántas piezas tengo que hacer, vamos a contestar siguiendo la siguiente filosofía. Vamos a pensar cuál es la extensión de la sonrisa. Esto quiere decir, ¿cuántas piezas nosotros vemos cuando tú sonríes? Entonces, en este caso, vemos desde un 6, un 26, hasta un 16 casi, ¿no? Es decir, que vemos 12 piezas en esta sonrisa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pensando en las expectativas de color de nuestro paciente, vamos a saber que si el paciente quiere cambiar el color de sus piezas originales, nosotros no podemos hacer menos de lo que son las piezas visibles que él tiene. Es decir, si quieres cambio de color, pues tendremos que hacer
12 piezas, ¿no? De 6 a 6, de 16 a 26, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las piezas que se ven. Si quieres cambiar el color, pues yo no tengo cómo cambiar de otra manera que no sea cubriendo toda la extensión de la sonrisa. Sí que nosotros tendríamos opción de hacer menos piezas siempre y cuando el cambio del color del paciente es pequeño. Imaginar que Jordi no esté contento con el color de la sonrisa y que te diga, no, yo con cambiar muy poquito ya estoy bien y estoy contento. Entonces, ¿qué es lo que se haría? Un blanqueamiento y después hacemos pues las piezas que queremos, es decir, podemos hacer de 12 a 22, no hace falta tocar todas visibles porque las demás que no vayamos a tocar ya hemos bajado el tono con el blanqueamiento, ¿vale? Lo que sí tenemos en cuenta es que siempre antes de empezar unas carillas, un blanqueamiento va a venir bien si el paciente quiere alterar el color. ¿Por qué? Porque la base que yo tengo es mejor, ¿no? Entonces, ¿cuántas piezas hacer? Si queremos cambiar mucho el color, vamos a hacer todas las visibles. Si queremos cambiar poco el color, podemos hacer las piezas que no estén bien de forma y las demás blanquear. Esta sería la idea, ¿vale? Y también lo que son las expectativas de forma. Porque si aquí Jordi nos dice que no le gusta el canino, que no le gusta la forma de los premolares, pues tenemos que ir extendiendo nuestras carillas hasta donde veamos que no le gusta, ¿vale? También pensar en la extensión del problema. ¿Cuál problema? El problema que te trae el paciente. Mira, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Entonces, cuando sepamos la extensión del problema, pues ahí decidiremos cuántas piezas hacer, ¿no? Y esto ya vamos a ir matizando en este diseño. Aquí haciendo más piezas o menos piezas para que primero nosotros veamos y entendamos cuál es la posibilidad que él tiene y una vez que entendemos la posibilidad del paciente, explicaremos llevándole a decidir lo que hemos pensado, ¿vale? Vamos a evitar presentar 3 diseños a nuestro paciente para que él decida cuál quiere, porque esto lo que vas a hacer es liar al paciente y vas a dejarle inseguro. Entonces nosotros vamos a intentar coger los datos suficientes para dentro de esas varias posibilidades que tenemos presentar una. ¿Cuáles serían las posibilidades de Jordi? Vamos a entender haciendo estas composiciones de manera virtual, ¿vale? Entonces, aquí en este caso vamos a valorar la extensión de la sonrisa, vamos a valorar la expectativa de color que él tiene y vamos a valorar expectativa de forma y extensión del problema. Eso es lo que nos vamos a llevar a casa, ¿vale? Entonces, de manera general es si hay grandes cambios de color y forma, el mínimo va a ser la extensión de la sonrisa visible. Si hay necesidad de aumento de dimensión porque hay un colapso o hay una necesidad de ser más conservador con la biología, pues siempre que yo vaya a aumentar dimensión vertical, ya necesito hacer por lo menos un arco completo. Y si yo tengo problema de planos oclusales, es decir, que imaginar que tengo un plano, una curva de SPE que no es la adecuada o un plano oclusal donde en posterior está caído, pues aquí yo ya tendría que hacer los 2 arcos completos. Entonces, esas son resumidamente tus 3 argumentos para el paciente. Es decir, grandes cambios de forma y color, mínimo extensión visible. Si necesitamos aumentar dimensión porque tenemos algún colapso, mínimo un arco completo. Y si tenemos necesidad de corrección de un plano oclusal, los 2 arcos completos, ¿vale? Entonces esta va a ser la idea y el juego que presentaremos y hablaremos con nuestro paciente. Y aquí en SmileCloud podemos hacer de 2 maneras. Limitar nuestro diseño a un área menor, marcando como si fuera el labio más corto. Si os veis, yo he marcado un labio que va de 2 a 22, entonces acoto mi área de diseño y entonces soy capaz de ver el diseño solo de esta zonita, ¿vale? Si os fijáis, esta es una manera, ¿no? Acortar la zonita de marcación del labio. Otra manera es cuando esté diseñando que yo, las piezas que yo no quiero ver, que yo las esconda detrás del labio, ¿vale? Estas serían las 2 maneras de en el SmileCloud poder ver diferentes tipos de diseño. Siempre que yo quiera
presentar diferencias de color, puedo hacer esto, es decir, puedo de manera virtual poner esta foto en blanco y negro y así yo presento un poco al paciente este extra de blanco, es decir, si es la necesidad que él tiene es esta visión a los dientes, ¿no? Si te fijas cuando yo pongo en blanco, la última foto me transmite que el ojo se vaya justo ahí a lo que es la boca y la sonrisa. Cuando nosotros hablando con el paciente vemos que esto le choca, pues puede ser que hacer estas piezas muy blancas pues no sea una buena idea, ¿vale? Trabajar esto virtualmente con el paciente es bueno porque de aquí salen tus decisiones. Es muy rápido hacer esto y el paciente consigue aquí entender y ver la extensión de su problema en estas fotos que hemos hecho. Reposo y sonrisa, frente 45 lateral, las intraorales, nuestra radiografía y nuestra guía de colores que ya ahí vamos a ir haciendo con que él entienda cuál es el color que tenemos pensado para él y si hacemos una cosa o si hacemos otra. Entonces, la expectativa y posibilidad. Aquí, en este caso, estas serían nuestras tres posibilidades. Hacemos 4 piezas, hacemos 6 piezas o tocamos el arco visible de 16 a 26, ¿no? Que serían 12 piezas. ¿Vale? Entonces, estas serían nuestras tres ideas para este caso. Esto es una cosa que yo te propongo a que tú pienses y una vez que lo tengas aclarado, lleves al paciente. Entonces tu comunicación va a ser, Jordi, tú tienes que hacer tantas piezas, por eso, por lo otro y por lo otro. Si enseñamos los 3 diseños, muchas veces el paciente se pierde, tu cita tarda 3 horas y al final terminas sin decidir nada y con un paciente inseguro, ¿vale? Entonces, aquí viendo que Jordi no quería una valoración de color muy grande, que quería simplemente algo un poquito más claro, pero seguía queriendo una sonrisa natural, hemos decidido presentarle la sonrisa de 4 piezas. ¿Vale? En esta sonrisa de 4 piezas lo que hacemos es virtualmente bajar un poco el color de las piezas y dibujar 4 piezas anteriores. Es decir, aumentamos trabajando la fotografía, nosotros aumentamos la exposición de la fotografía solo para que se vea más luminosa que el antes y entonces hacemos el diseño de sonrisa solo de 4 piezas, pero él se ve toda la sonrisa ya un poquito más clara. No presentamos al paciente las 6 piezas y las 12 piezas. Sería una posibilidad, pero si tú quieres hacerlas, pues vas directo a estas posibilidades y explica cuál es el precio que él va a tener, no solo biológico, pero económico, en tratamiento, en tiempo, en mantenimiento. ¿Vale? En este caso, como teníamos este problema de que no íbamos a pasar por ortodoncia, tenemos una mordida profunda, es un riesgo quizá ahí llevar unas carillas, vamos a ser limitado las 4 piezas e intentar mejorar esto de una manera que también el mantenimiento de nuestro paciente no sea tener carillas de 16 a 26 cuando la forma de sus piezas ya nos gusta y vemos adecuada. De hecho, una de las preguntas que hicimos al paciente es cómo él veía los caninos, porque si te fijas, los caninos son más puntiagudos, tienen una marcación visual grande, entonces aún haciendo de 2 a 22, estos caninos van a seguir como están. Y el paciente en realidad no le disgustaba, no solo el paciente, pero yo creo que también para mí no era una cosa que me disgustaba, le marcaba su personalidad y entonces hemos decidido mantener. Si es una cosa que a ti te disgusta, puedes intentar llevar al paciente a notar esto y a cambiarlo, ¿vale? Pero a mí, en realidad, estos caninos que él tiene me parece que le dan personalidad y marcan su sonrisa, entonces no fue una propuesta de cambio. Cogeremos la referencia del color inicial y del color deseado. ¿Cómo sabemos el color deseado? Con nuestra fotito donde tenemos, perdón, donde tenemos el paciente con la máxima sonrisa y la guía de estos posibles colores aquí. Entonces hacemos un diseño virtual equiparando más o menos a dicho color, ¿no?
Entonces, luego esto va al laboratorio, este diseño 2D da la referencia para que el laboratorio nos haga el diseño 3D y nos mande para hacer el mockup. ¿Cómo haremos el mockup? Habéis visto en clases pasadas, rellenamos con bisacrílica, llevamos nuestra silicona, aguardamos 2 minutitos y retiramos. Siempre cuando retiramos es importante repasar los excesos palatinos para que esto no distorsione o que no sea un motivo de falta de ajuste en este escaneado que vamos a dar de información a nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, retiremos los excesos, ajustemos, validemos físicamente y validemos estéticamente y físicamente, ¿no? Entonces, lo vemos, lo ajustamos, por eso es importante que el paciente ahí no tenga anestesia. Una vez validado, escanearemos como punto de dónde queremos terminar este tratamiento. Jamás daremos al paciente el espejo para que se vea. Si queremos que el paciente se vea, esta va a ser la manera de compararse, va a ser foto con foto. Si nosotros tenemos duda de alguna cosa, llamaremos la atención y le preguntaremos al paciente, ¿no? Es decir, Jordi, fíjate que aquí los caninos siguen como los tuyos, marcaditos y puntiagudos. Haciendo de 2 a 22 no vamos a cambiar los caninos. Podría ser una opción hacer un pequeño compo, hacer una carilla, podría ser cualquier opción de estas, pero no nos gustaba y entonces hemos llevado para adelante la parte de hacer esto, 4 piezas. ¿Vale? Fotos en reposo, fotos en sonrisa, los vídeos de 50-60 nos ayudarán a nortear y marcar bien lo que queremos al laboratorio. Ajustaremos esto en excursiva, ¿no? Es decir, que vamos a ver cómo está, porque eso es lo que vamos a pedir que el laboratorio nos mande, justo esto, esta forma, esta condición que hemos puesto. Y si nosotros aquí hemos ajustado esto y es lo que queremos, somos capaces de calibrar nuestro tallado ahora, porque si este es el espesor que queremos tener, conociendo cuál es la cantidad de desgaste que necesitamos para la variación del color que nos proponemos, pues ya aquí conseguiremos medir. En este caso, junto con mi técnico Luis Mampel, pues nosotros hemos decidido que íbamos a hacer un caso de feldespática. La alteración de color es muy poca porque se ha blanqueado los dientes, pero su base sigue muy parecida, ¿vale? Entonces aquí conseguimos hacer con una carilla de 0,3 milímetros. ¿Vale? Vamos también a tener y tomar una referencia de este mockup, porque este mockup es el que el paciente ve en la foto, entonces muchas veces ya te da un feedback y te dice, oye, esto me gusta o no, esto no me gusta, lo veo demasiado claro, entonces te va a dar un poco una idea para que tú aquí todavía puedas refinar, cambiar o afinar un poquito la decisión de este color. ¿Vale? Inicial, mockup, de la manera que hemos dicho, siempre comparando fotos en la misma posición. Tú aquí tienes que ser capaz de ir directo a lo que se ha cambiado, que es el mockup, son los dientes lo que se ha cambiado. Todo lo demás está igual. ¿Y por qué está así? Porque hemos repetido en las fotos iniciales el mismo día del mockup. ¿Vale? Eso es súper importante porque nos da una posibilidad de nortear un poquito y controlar esas expectativas de nuestro paciente. Si hay dedos arriba, que el paciente esté contento, pues pasemos a la siguiente fase, que es tallado. ¿Vale? Si yo quiero, puedo hacer unas guíasitas de silicona como esta, que es una guíasita que nosotros ponemos sobre el mockup y vamos a ser capaces de controlar la reducción incisal. ¿Vale? En este caso, la reducción incisal ya veis que ha sido mínima. Yo te diría que casi no hemos tocado sus piezas. Hemos tocado aquí prácticamente lo que ha sido solo el mockup, no hemos tocado sus piezas. ¿Cómo ha sido la secuencia de preparación? Pues una vez que el mockup está ajustado, marcamos con nuestra fresa calibradora siguiendo los 3 ejes del diente. Si os fijáis en la foto de la derecha, vemos simplemente pequeñas áreas del diente donde se ha tocado el diente, ¿no? Lo demás estamos sobre el mockup todavía, entonces es un tallado muy conservador. Cuidamos nuestros 3 planos, ¿no? El eje, la curvatura de este diente la tenemos que cuidar porque queremos que una carilla sea uniforme, ya que va a ser una carilla muy finita. De no conseguir una carilla muy finita uniforme, ¿qué es lo que va a pasar?
pueden aparecer manchas en esta carilla porque se ve parte del sustrato atrás y donde está más gruesa no consigo verlo, ¿no? Entonces sería ahí un fallo. Una vez que he calibrado y he marcado, pues ahí pinto estas zonas para que me salte la alarma cuando yo esté llegando ahí, ¿no? Usamos el portaminas para hacerlo y hacemos la reducción de ello. Si os fijáis, aquí es una preparación que yo he decidido no tocar y no hacer el corte incisal. Vamos a hacer simplemente un incremento por el propio moca. No vamos a hacer la reducción esta que normalmente haríamos de 1 milímetro. ¿Vale? Queremos aquí un tratamiento mínimamente invasivo. Una vez que hemos calibrado los espacios, removemos nuestro mockup y vamos verificando. Podemos dejar un lado de preparación y otro sin preparar, ¿no? Así vamos teniendo idea y nos va marcando un poco el rumbo. Y aquí lo que es la parte de espacio ya estaría conseguida, ¿vale? Entonces ahí viene la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿ya podemos tomar impresión? No, deberías ahora pensar en consideraciones estéticas, en consideraciones protésicas y ejes de inserción, ¿no? Es decir, cómo yo voy a inserir esta carilla, cómo mi técnico va a poder cerrar estos espacios o dar este contorno y esta anatomía que yo quiero, y cuando hay cambio de color, si yo soy capaz de desde el lateral no ver los límites de la preparación. En este caso yo no tengo esta preocupación porque no es un caso que estamos alterando el color, vamos a seguir el patrón de color que él tiene, simplemente modificando la forma, ¿vale? Dado que no vamos a hacer los caninos y las otras piezas. Pero sí tengo que pensar en consideraciones protésicas y ejes de inserción. Y cuando yo pienso en consideraciones protésicas, estas líneas marcadas yo quiero redondear para que mi técnico tenga una carilla uniforme sin estos cortes por dentro, ¿no? Entonces ahí con la fresita yo puedo ir removiendo y si quiero con el portamina marco estas zonas que yo quiero remover. Decido si voy a esconder, entonces si voy a meter esto dentro de la encía, si voy a mantenerlo justa o supra. Acordaros de la clase pasada, donde discutíamos cuándo entrar, cuándo no entrar. Este es un caso donde yo no estoy haciendo una grande alteración de color, sino que no estoy alterando de color, entonces puedo ir justa gingival, ¿vale? Entonces hago mi preparación, puedo poner un hilo simplemente para facilitar mi toma de impresión. Puedo también controlar con las guías de silicona donde yo la tengo cortada en libro, las cortamos solamente en la zona vestibular y vamos abriendo para poder ver si el espesor está uniforme. Es una guía que yo en realidad uso bastante poco porque al final yo creo que no tiene una precisión. La pones y es una guía con que apretes un poquito más o menos, ya no tienes precisión. Pero si no tienes otra guía, pues puede ayudarte un poquito, por lo menos a nortear y ver si no hay alguna zona de exceso que cante demasiado, ¿no? Entonces, este es el control que hacemos. Aquí si yo hubiera pensado un poco más en el protésico, quizá hubiera igualado estos bordes incisales. Si os fijáis, el 11 está diferente del 21. Siempre y cuando tengo esta diferencia, pues me va a marcar que el borde más corto va a mandar al otro, ¿vale? Entonces el borde más corto va a limitar al otro borde. Entonces por eso muchas veces si yo quiero tener una caracterización algo más exagerada, pues debo ordenar esto y cortar los dos bordes de manera que sean iguales, ¿no? Y que no se limite uno al otro. De todas maneras, en este caso no lo hicimos porque tampoco queríamos una caracterización muy llamativa, queríamos usar su base simplemente como fondo de caracterización. Y aquí veis en la zona cervical qué es lo que ha hecho el hilo, ¿no? Hemos llevado la preparación con este margen, este mini chamfer, hasta lo que es el límite de la encía y una vez que llevamos al límite de la encía, nosotros ponemos un hilo y separamos la encía para poder tener la vista de este margen. Acordaros que siempre que hacemos un desplazamiento de encía con un hilo, con lo que sea, nosotros vamos a tomar una impresión previa a la colocación de hilo, ¿vale? Siempre y cuando usemos escáner, ¿no? Si no usamos escáner,
técnica digital, aquí separaríamos y tomaríamos una impresión única, ¿vale? Y el técnico va a intentar respetar los espacios de encía, pero pierde esta ventaja que nos da el digital, que es conocer el tejido con retracción y sin retracción, ¿no? Entonces puede ver la variación que tiene para poder entender si estos triángulos negros que yo veo ahí son reales o si son causados por la retracción del tejido. Por eso es la gran ventaja del digital, ¿vale? Haciendo de manera analógica, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Tengo que tener cuidado que estas zonas de triángulo que me aparecen, que la silicona no entre ahí de manera que luego cuando yo vaya a sacar rasgue la silicona, entonces rompa la silicona. Y esto puede pasar, si os fijáis, entre el 21 y el 22, abre un triángulo negro que antes estaba ocupado por la punta de la papila, que al retraer el tejido muchas veces puede hacer con que la silicona entre ahí y cuando yo la saque, esto se rasgue y se rompa. Entonces, cuando se rompe, mi técnico pierde estaba hablando portugués, definición, justo en esta zona que es súper importante, una zona de margen. ¿Cómo haremos para poder hacer esto? Pues usaremos una técnica de impresión que ya veremos en las próximas diapositivas, ¿vale? Esa es otra manera de comprobar los espesores, ¿no? Tenemos una guía que ha sido impresa sobre el volumen de este encerado, ¿vale? Lo que pasa es que está hecha sobre el encerado, entonces es una referencia nomás, porque si tu mockup no está igual que el encerado puede haber variación, pero te ayuda a identificar si estas zonas pues están limitadas de preparación, ¿no? Entonces son pequeñas avesitas que tenemos impresa en diferentes espesores y vamos pasando por dentro de ello para poder ver. Otra manera sería un control digital, ¿no? Es decir, poder ver junto con este mockup y la preparación cuánto yo tengo de diferencia de espesores. Entonces esto se puede ver como hemos visto en la clase pasada con mapa de colores y de estas maneras que visualmente nos faciliten mucho el control. Si yo veo en la pantalla que tengo menos, pues preparo, borro y rescaneo. Entonces esta es otra de las grandes ventajas del flujo digital que yo no voy a tener analógicamente. Analógicamente tengo que ir calibrando perfectamente esto para tener la certeza de que no he dejado menos espacio de lo que necesitamos, ¿vale? Y aquí está el truquito que hemos comentado atrás, que es lo que hacemos para que cuando la silicona entre en estas zonas de triángulo, pues no se rompa y no rasgue, ¿no? Cogemos una tira, una banda metálica, ¿vale? Y la cortamos en pequeños trocitos, hacemos un agujero en una punta y un agujero en otra punta y la ponemos como si fuéramos a hacer un empaste. Imaginar que la pones en interproximal con estos dos agujeritos y tomamos nuestra impresión con silicona. Aquí la técnica que hemos utilizado es una técnica de impresión en técnica única, es decir, removemos el hilo más gordo, ¿vale? Dejamos el intrasucular, removemos el hilo más grueso que hemos puesto como segundo hilo y ponemos silicona fluida sobre el preparo y una cubeta con la silicona pesada cargada ya para poder llevarlo a boca, ¿no? Entonces hacemos esto. Como tengo estas pequeñas matrices, cuando yo saco, pues tengo la certeza de que esto no se va a rasgar y no se va a romper. Entonces ayuda un poco principalmente cuando tenemos tallados mínimamente invasivos como estos, ¿no? Esto es si decides ir vía analógica, ¿no? Entonces, evitar que la silicona se rompa en estos puntos es un paso fundamental. Si decides ir vía analógica, pues tu protésico va a seguir de la manera que es, va a ser su modelo, va a sacar un modelo Gehle donde los muñones se destacan de ahí, va a utilizar la técnica que él prefiere para hacer bien sea duplicando este muñoncito en un refractario o poniendo un follocito de platino sobre este muñón para poder hacer las carillas feldespáticas en este caso, ¿no? Entonces, estas son las carillas, unas carillas súper finitas con terminación manual, que es lo que hace con que esta textura, estos pequeños matices internos se consigan, ¿vale? Entonces, esto es un trabajo que requiere
mucho arte. Por esto, aquí, claro, entre hacer una terminación analógica que se combine de esta manera con esta terminación artística, ¿no? El problema que tenemos que tener y cuidar es que nuestro técnico vaya y sea capaz de copiar el mockup que habíamos hecho. ¿Vale? Digitalmente esto es fácil porque tú tienes una biblioteca, pues esto es copiar y pegar, ¿vale? Pero analógicamente el técnico tiene que estar atento a esta textura que se ha prometido, a estos volúmenes que se han prometido y ser capaz de copiarlo, ¿vale? Entonces esta es la gran diferencia y es uno de los factores por el cual cada vez menos usamos el flujo analógico y hacemos todo en digital. Si tú decides hacer digitalmente, lo que tienes es esto, tienes en la pantalla toda la información, puedes poder ver esos tallados, puedes hacer cortes, ¿no? Es decir, visualizar muy bien este tallado de manera que ya sea un feedback rápido para ti y poder conseguir afinar tu técnica. Analógicamente esto no es posible. Aparte de que aquí tenemos un feedback también rápido del laboratorio si queremos tener, oye, echa un vistacito al STL que te mando y mira a ver si necesitas más tallado, ¿no? Entonces, esto son todo cosas que podemos hacer con el digital. Nuestro mapa de colores, puedo tener el control de la preparación antes del hilo y post hilo, puedo tener estas mediciones que yo hago de manera directa, entonces es una manera bastante más fácil que yo tengo de jugar y no solo de jugar, de controlar. Ahí estáis viendo, por ejemplo, la herramienta de Patient Monitoring que está metida en el TreeShape, que es yo consigo hacer diferentes escaneados y compararles, ¿no? Siempre y cuando yo deje información para solapar los dos escaneados. Entonces tengo que dejar información que sea posible el solapamiento, ¿no? De los dos archivos, porque tengo que medir uno sobre otro. Entonces aquí estáis viendo Patient Monitoring. El Patient Monitoring nos puede valer para esta causa, ¿no? Es decir, para medir la preparación. También nos puede valer una vez terminadas las carillas, yo puedo escanear y puedo ver cómo se desgastan en el tiempo o cómo sufren estos dientes en el tiempo, ¿vale? Identificar problemas que visualmente no podría, hacer mediciones, hablar con mi paciente y predecir qué es lo que puede pasar en el futuro utilizando estas herramientas. Cuando esto llega al laboratorio, esto es lo que se va a hacer para esta técnica que estamos presentando, ¿vale? Es decir, se va a vaciar un modelo, este modelo se va a vaciar del tipo Geller donde yo pueda desconectar los muñones, entonces ahí estáis viendo del lado derecho los muñones desconectados. Generalmente el laboratorio imprime dos modelos, es decir, uno con muñones Geller destacables, es decir, que puedes quitar, y uno que sea fijo para poder controlar luego y ver la estética final y trabajar un poco sobre este modelo fijo y también tener un poco idea de puntos de contactos. Claro, y obviamente que aquí está sujeto de que este modelo esté bien impreso, porque si no está impreso con una buena definición y si es un modelo que tiene distorsiones, tus puntos de contacto ya no van a tener precisión en lo que es el ajuste en boca, ¿vale? Ahora, siempre cuando se controle la impresión muy bien, la tengas muy bien calibrada, pues aquí puedes disfrutar de esta técnica donde de los muñones Geller que tu técnico ha hecho, él ahora va a hacer un duplicado y trabajar como se hacía antes con unos muñones de refractario, pero encajando en el modelo impreso. Entonces aquí veis el muñoncito que se ha duplicado, tiene la misma forma, tiene el mismo todo, pero se puede llevar al horno. De caso contrario, pues lo que es el muñón de resina no se puede llevar al horno para aplicar la cerámica sobre ello. Por eso necesita duplicar en este revestimiento. Aquí estáis viendo todos los muñonecitos que han sido duplicados y aquí estáis viendo los muñones refractarios dentro y encajados al modelo impreso, ¿vale? Entonces esta es la técnica que se propone para conseguir un mix
de lo que es analógico y digital. Es decir, desde un flujo digital estamos terminando como un samurái, por decirlo, ¿no? Es decir, esta técnica milenaria donde tenemos aquí a mi amigo Luis Mampel que disfruta de ella y yo creo que saca un muy buen producto para poder ofrecerlo, ¿no? Entonces, es decir, por eso yo creo que aquí nos rizamos el rizo de decir, de cuidar todos estos pasos, de una buena impresión, de una buena eh, fotografía para que él tenga una buena idea de color, de caracterización, es decir, para que todo esté preciso y pueda llevarse a cabo. Y aquí estáis viendo lo que yo os había contado atrás, es decir, sobre estos muñonecitos se va construyendo como un castillocito de arena, ¿vale? Tu diente uno a uno, zona por zona, ¿vale? Aquí veis que cada colorcito de esto es un tipo y un colorcito de cerámica. Tenéis un ocre, tenéis un violeta, tenéis una cremita, tenéis ahí una paleta de colores bastante amplia para conseguir dentro de este 0,3 milímetros un efecto óptico que sea de un diente natural. Obviamente los materiales han mejorado bastante, ya se consigue un resultado bastante aproximado con materiales fresados, pero eso termina siendo la creme de la creme, es decir, que rizar el rizo de en 0,3 usar el color que necesitas utilizar para cada milímetro de diente, ¿no? Entonces sigue siendo un arte y yo creo que es una cosa que tanto yo cuanto Luis disfrutamos, por eso hay casos que indicamos, este es un caso para ello, es un caso donde el paciente quiere un tallado mínimo, nosotros queremos exprimir la estética, entonces por eso hemos utilizado este material. Lo que hay que tener en cuenta es que este material como resistencia de por sí no la tiene, es un material con muy poca resistencia, es decir, mientras un disilicato de litio va a los 400, 480 megapascales, aquí estamos hablando de entre 80 y 120 megapascales, es decir, que es una pieza que no tiene, es un trocito de cristal. Entonces, esto obligatoriamente tenemos que hacer una muy buena cementación para que cuando se pegue al diente, cuando se adhiera al diente, ahí sí gane resistencia, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia de lo que es. Y aquí, además, por ello, no hemos tallado el borde incisal, porque no quiero tener un borde libre a una carilla feldespática en un paciente que tiene una sobremordida bastante grande, ¿no? Entonces, aquí para proteger, pues hemos hecho un tallado solo de vestibular, ¿no? Es decir, la zona marginal libre, la zona de borde incisal libre, es justo lo que se ha aumentado en el inserado, que es prácticamente 0,1 milímetro, ¿vale? En este caso. ¿Vale? Entonces ahí lo que vemos es que cuando vamos digital, todo se controla muy bien en la pantalla desde el mockup hasta lo que es tu tallado, hasta lo que es la colocación final de tus piezas. Tu promesa que era esto, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo lo que era el mockup contra lo que es el modelo y contra es las carillas terminadas. Entonces, pasando por ello despacito otra vez, nuestra promesa que es el mockup, nuestras carillas en laboratorio sobre el modelo y nuestras carillas en boca en esta fase en prueba, ¿vale? Aquí las veis que tienen esta coloración, de hecho un poquitín más blancas porque no están conectadas al sustrato, es decir, aquí las tengo secas probando sin cemento, sin pasta de traín, sin nada, ¿no? Y aquí podéis ver, de hecho, si os fijáis, la zona mesial del 22, del 12, el margen del 12 están visibles, es decir, son zonas que yo consigo ver y aquí parece, ay por Dios, va a quedar de color diferente, pero para ver si se van a quedar de color diferentes yo tengo que conectar las carillas para que ellas tengan ahí sí el color real de cuando yo las cemente, ¿vale? Entonces nuestra secuencia de prueba va a ser individuales en seco, luego en grupo en seco, quiere decir una con sus vecinos, una con sus vecinos, hasta que todas estén bien y ajustadas de margen o de interproximal, ¿no? Quiere decir, si yo pruebo una carilla
va bien, cuando yo pruebe con sus vecinas, tiene que ir bien. Si no va bien, es porque tengo ajuste de punto de contacto. Papel finito entre las dos y una fresita roja con cuidado para ajustar si me hace falta, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí ya tenemos las 4 probadas en seco, ¿vale? Y aquí las tenemos después en la cementación, ¿vale? Entonces, cuando vemos, aquí vemos la integración que tiene, ¿vale? Y lo que hemos hecho pasando del digital a lo que es el real ya cementado, ¿no? Entonces, es decir, que una transformación que hemos visto del principio hasta el final cómo lineal ha sido, ¿no? Entonces, nuestro mockup marcaba esto y eso es lo que hemos hecho. Blanqueamiento y 4 carillas. Aquí veis la diferencia de curva en la sonrisa, la diferencia, es decir, de un mejor color ya en los caninos. Nuestro paciente sigue manteniendo su característica con sus caninos. Hemos hecho estas 4 piezas que cuando miramos de cerquita vemos estos pequeños matices que ha trabajado Luis para que esto sea natural y parezca natural. Si de hecho os fijáis en 12, 22, veis estas zonas blanquecitas que como son como zonas de esmalte o de pequeñas hay caracterizaciones, ¿no? Entonces, esto es un tratamiento mínimamente invasivo. Yo creo que para este caso es lo que pedía, ¿vale? Aquí de hecho veis en vista lateral, una vez cuando esté cementado esto, estos márgenes desaparecen porque el color es favorable, ¿vale? Entonces, es decir, aquí en una otra vista para que veamos que esto es lo que se consigue en este tipo de tratamiento. Entonces, aquí hemos visto decisiones de qué es lo que tenemos que hacer cuando el paciente nos pregunta cuántas piezas tengo que hacer. No os olvidéis de esta diapositiva, ¿vale? Ahí hacer una fotografía y tenerla como argumento para poder nortear un poquito vuestro paciente, ¿no? Entonces, esto se hace a principio para que el paciente entienda limitaciones, entienda decisiones y cuando lleguemos al final veamos qué fue lo que ha sido prometido. Espero que te ayude esto a ir norteando tus comunicaciones con tu paciente. Yo creo que hoy por hoy cada vez más hacemos menos tratamientos de este tipo, hacemos más tratamientos de arco completo, porque el 90% de los pacientes sí desea un cambio de color. No solo esto, pero sino para nosotros nos viene bien porque sigue siendo una decisión que ahí nos ayuda de hecho al mantenimiento de este color. Este caso de Jordi, uno de los problemas que puede haber es que con el tiempo él vaya viendo una diferenciación entre el color de las 4 piezas anteriores y lo que son las piezas posteriores. No es un problema en sí, pero demanda una necesidad de coger su ferolita de blanqueamiento y retocar el blanqueamiento. Entonces, esto es cosa que también comunicaremos a nuestro paciente en el momento inicial. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Te veo en el grupo de WhatsApp para solucionar cualquier duda que hayas tenido, ¿vale? Entonces, ahí cualquier duda que hayas tenido, nos vemos en WhatsApp ya con fotografías de tu caso. Quiero ver tu caso en WhatsApp para ahí poder ya ir sacando conclusiones. Un beso fuerte, nos vemos en la próxima clase.